Hola, ¿cómo están? Les voy a contar esta historia que comenzó en 1536. Pedro de Mendoza vino con sus barcos aquí, a las costas del río, a fundar una ciudad. Bajaron de los barcos y se pusieron a construir un fuerte, una empalizada con unas viviendas precarias. Trabajaron arduamente, varios días. Los querandíes, que eran del lugar, los observaban desde lejos, hasta que decidieron llevarle unos regalos de bienvenida, unas frutas, presas. Incluso llevaron a un grupo de 2 o 3 hombres a conocer el lugar al lado del río, donde todas las tribus de querandíes, que eran nómades y andaban por ahí, se reunían en ese lugar en comunidad. Lo hicieron como una ofrenda de amistad, revelarles su lugar. Al otro día, como no hubo ofrendas, Pedro de Mendoza se ofendió. Dijo: ¿cómo puede ser que no hayan traído la ofrenda para el rey de España y sus hombres? Y mandó a un grupo de soldados armados a caballo a exigir las ofrendas al rey y a sus señores. Y así allí fueron, donde se reunían los querandíes. Los niños y los viejos, cuando vieron que venían, salieron corriendo, eran grandes corredores. Y el resto se quedó a esperarlos y enfrentarlos. Les quisieron exigir que debían agacharse ante ellos y entregar los materiales y las ofrendas que le pidieran. Y estos se negaron. Entonces se enfrentaron en una gran batalla. Murieron muchos de ambos grupos, pero muchos más de los querandíes. Por eso dicen que así le pusieron al pueblo de la matanza, en recuerdo de esta gran matanza. Ahí, en el lugar donde se reunían ellos, los querandíes. Entonces los que quedaron fueron a buscar a los pampas y le hicieron un cerco al fuerte. Esto generó una gran hambruna. Entonces Pedro de Mendoza dio la orden de que comieran primero ellos, los adelantados, luego los oficiales, después los soldados, luego los esclavos y por último las mujeres. Bueno, la mujer de Pedro de Mendoza o la del oficial Pinedo, que figuraban en los libros de viaje, comían con ellos. Hablaban de esas mujeres que no figuraban en los libros de viaje, que habían sido raptadas o eran esclavas, siervas, que nadie sabría de su existencia jamás. Una noche 2 hombres mataron un caballo para comer por el hambre, y al otro día fueron colgados en escarmiento para que nadie volviera a hacerlo. Una de estas mujeres, que no figuraría en los libros de historia, vio que moriría de hambre allí o debía escapar, y así lo hizo. Desobedeció y escapó. Cuando se dio la voz de alarma, salieron 3 jinetes a caballo a correrla. La mujer corría y cada vez sentía más cerca los cascos de los caballos que golpeaban y golpeaban y golpeaban en el suelo. Cuando empujó de golpe un arbusto, ante ella se apareció una cueva y se lanzó. El arbusto la tapó y ella se desmayó. Se despertó, no sabe cuánto tiempo había pasado, pero pegado a su cara había un pedazo de carne. Lo comió sin preguntar qué era, lo chupó, lo comió y volvió a desmayarse. Volvió a despertarse en una noche de tormenta feroz, con truenos, relámpagos, rayos, y sobre su cara había nuevamente pegado un pedazo de carne. Lo comió y lo comió. Cuando terminó sintió un rugido doloroso que venía del fondo de la cueva. En ese momento un rayo iluminó y la vio. Era una puma que estaba pariendo con dificultad. Ella se arrastró y la ayudó en el parto. Recibió esas 2 hermosas criaturas.
Cuando los dos pumitas estuvieron en condiciones de caminar bien firmes, salieron la puma, la mujer y los dos pumitas a tomar agua al arroyo y a caminar. Cuando los querandíes vieron esa mujer blanca, de ojos verdes, rubia, caminando al lado de la puma y de los pumitas, al lado de sus animales feroces, consideraron que era la diosa protectora de esos animales y la miraban de lejos con admiración y reverencia. Hasta que uno de ellos se animó desde arriba de uno de los árboles y pegando su pecho le gritó su nombre. Y ella pegando su pecho le gritó, ¡La Maldonado! Y siguió su camino. Todas las tardes o a las mañanas caminaban por allí. Pero un día 3 soldados españoles la vieron y se abalanzaron sobre ella. Ella atinó a hacer ¡fuera, fuera! A la puma para que no la lastimaran. Y ahí estos 3 hombres se tiraron sobre ella, la golpearon, la violaron, hasta que se desmayó, totalmente herida. Y como la orden era la pena de muerte, la ataron en un árbol al lado del arroyo para que muriera comida por algún animal de presa. Y se marcharon. Se reían porque vieron que 2 pumas venían directo y que se habían enfrentado para comerse a la presa. Y allí pelearon ferozmente, pero una de ellas se rindió y se fue. La otra se acercó a la mujer y empezó a lamer los pies de su amiga. Cuando los soldados llegaron al fuerte, contaron que habían encontrado a la Maldonado y que lo que había sucedido. Entonces Pedro de Mendoza dijo que la fueran a buscar porque había que ahorcarla dentro del fuerte, para que los demás aprendieran. Entonces los soldados fueron. Y cuando llegaron encontraron un montón de pisadas de puma y las tiras rotas en el suelo, pero de la Maldonado, nada. Entonces los querandíes al arroyo le pusieron de la Maldonada, porque pensaban que era la diosa de los pumas. Y los españoles también le pusieron de la Maldonado, porque pensaban que esta mujer tenía poderes para dominar a las fieras. Por una razón o por otra, su desobediencia hizo que una mujer que no estaría jamás en los libros de historia, todavía hoy se escuche su nombre. Bueno, esta es la leyenda de la Maldonado. Es una adaptación escrita por mí, por Marisa Brondo, que es la misma que les narró. Bueno, un beso. Hasta la próxima. Chau.